Si vuelves a ver las imágenes de la coronación de cerca, lo verás. El mundo entero se inclina ante el rey Carlos, pero cuando Camila pasa, el silencio es absoluto. Nadie se mueve. Aquella quietud no fue un accidente. Fue una protesta silenciosa, el presagio de la traición que estaba a punto de destrozar la corona. Si se observan con detenimiento las imágenes de la coronación, se percibe la verdad que el palacio intentó ocultar. Cada cabeza en la abadía de Westminster se inclina ante el rey Carlos, un mar de reverencias y lealtad forjada en siglos de tradición. Pero cuando Camila pasa, el aire se congela. Ni un solo músculo se mueve entre la nobleza y los dignatarios. Para los que estaban en la sala, esa quietud no fue un accidente. Susurros de personas con información privilegiada dicen que fue una protesta silenciosa, una señal callada pero inconfundible de que la corona que portaba no había sido ganada, sino heredada a través de la tragedia y la traición. Esta fractura silenciosa, invisible para el mundo exterior, fue el presagio de la tormenta que estaba a punto de desatarse, la primera grieta en el barniz de una monarquía que se creía inquebrantable. Semanas después, en la víspera del histórico decreto de la transparencia real, el momento en que cada activo y secreto de la Casa de Windsor sería revelado públicamente, el desastre golpeó. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales. Silenciosamente detrás de puertas cerradas, un grito ahogado resonó por los pasillos del ala oeste del Palacio de Buckingham, una alerta que se extendió como veneno por las venas de la institución. La reina Camila había desaparecido. Sus aposentos, un santuario de terciopelo y seda que había luchado por hacer suyo, estaban vacíos. El aire era denso, pero no de vida. Era frío, controlado, calculado. Una ventana lateral, normalmente cerrada a cal y canto contra el húmedo aire de Londres, estaba ligeramente entreabierta, una invitación silenciosa a la niebla que se filtraba como un sudario. El sistema de cámaras de seguridad, una red infalible que vigilaba cada rincón del poder, había sido desactivado con precisión clínica. No había señales de lucha, ni una nota de despedida. Era una ausencia perfecta, una obra de arte del vacío que gritaba planificación y secreto. El palacio, esa bestia de piedra y protocolo, se estremeció hasta sus cimientos. Equipos de seguridad de élite, hombres entrenados para proteger a la monarquía de amenazas externas, ahora peinaban sus propios corredores sagrados, buscando un fantasma interno. Las preguntas se susurraban en cada esquina, rebotando en los altos techos dorados. ¿Era un secuestro, un acto de un enemigo invisible que había violado la fortaleza de la corona? ¿O era una retirada calculada, la fuga de una reina que sabía que la verdad estaba a punto de alcanzarla? En el momento exacto del anuncio, bajo las luces brillantes del gran salón de baile, el rey Carlos apareció solo. Su rostro era una máscara de fría determinación, pero sus ojos traicionaban la herida profunda de una traición personal. Detrás de él, el vacío dejado por Camila no era solo un espacio vacío en el estrado. Era un abismo que amenazaba con tragarse toda la ceremonia. Su declaración, leída con una voz firme que ocultaba un temblor imperceptible, resonó en el silencio sepulcral de la sala, dejando al país en vilo. Desde ese momento, una pregunta quedó suspendida sobre el reino. Una sombra que se cernía sobre los muros del palacio y las casas de cada ciudadano. ¿Qué secreto era tan oscuro, qué verdad era tan peligrosa como para hacer desaparecer a una reina en la víspera de la revelación? La corona tiene secretos, pero este era uno que podía destrozarla para siempre. Los aposentos privados de Camila, enclavados tras muros de piedra oscurecidos por los siglos y envueltos en un profundo terciopelo rojo, estaban inquietantemente vacantes. La gran cama, cubierta de una seda blanca e inmaculada, yacía intacta, su superficie fría y lisa, sin una sola arruga que delatara una noche de sueño intranquilo. El aire mismo parecía hueco, denso y helado, perfumado únicamente por el tenue y persistente aroma de las rosas del jarrón sobre su tocador, un lujo silencioso que ahora parecía una burla. No había rastro de lucha, ni muebles desordenados, ni una nota de despedida abandonada sobre el escritorio de caoba. Era una desaparición tan impecable, tan precisa, que helaba la sangre imaginar el cálculo deliberado que había detrás de ella.
Era la ausencia convertida en una declaración de guerra. Cuando el informe llegó a la sala del Consejo Privado, un solemne salón revestido con los retratos ancestrales de la dinastía Windsor, el rey Carlos se quedó paralizado entre su círculo de asesores más cercanos. Su rostro, usualmente la encarnación de la compostura regia, un lienzo entrenado durante décadas para no mostrar emoción, se oscureció como si estuviera ensombrecido por nubes de tormenta. Sus manos se aferraron a la pulida mesa de roble con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, las venas tensándose bajo una piel delgada y pálida. Apenas podía respirar, su voz atrapada en un nudo de incredulidad y un dolor punzante. A su alrededor, los funcionarios y guardias intercambiaban miradas inquietas, sintiendo la furia enterrada bajo su contención, una rabia entrelazada con una profunda angustia. La mujer en la que había confiado absolutamente, la compañera que había capeado innumerables tormentas a su lado, lo había abandonado en la víspera del momento más crucial de su reinado. Tras un largo silencio que pareció durar una eternidad, un silencio cargado con el peso de la historia y la traición, Carlos exhaló temblorosamente. Sus ojos, aún fijos en el informe, como si las palabras pudieran cambiar si las leía de nuevo, finalmente se levantaron. Habló en un tono bajo y áspero, una voz llena de dolor, pero también de una resolución inquebrantable. ¿Por qué desaparecer ahora? ¿Teme que algún secreto inconfesable, salga a la superficie en el acto de transparencia? Hizo una pausa, su mirada barriendo las caras tensas a su alrededor. Si esa es la verdad, entonces la encontraré yo mismo. Y frente a toda la nación, le preguntaré directamente: ¿qué es lo que tan desesperadamente intentas ocultar? La atmósfera en la sala se volvió insoportable. Cada persona en esa cámara, desde el más alto lord hasta el guardia más joven, se dio cuenta de que esto no era una desaparición ordinaria. No era una crisis de seguridad, era una crisis de lealtad, una herida autoinfligida en el corazón de la monarquía. Era el movimiento de apertura en una guerra invisible y silenciosa entre el rey y su reina, una que amenazaba con fracturar el núcleo mismo de la corona y exponer sus secretos más oscuros al escrutinio implacable del mundo. La paz de la monarquía había sido rota, y en el silencio que siguió, una verdad persistía. No todas las heridas están destinadas a sanar. En la soledad helada de la finca de Blackwood, una propiedad remota en el norte de Inglaterra, cuyas paredes de piedra parecían absorber la luz del día, Camila se sentó rodeada de documentos. El viento aullaba en el exterior, azotando los antiguos robles, hasta que sus sombras danzaban como fantasmas inquietos. Pero el verdadero tormento estaba dentro. Durante 2 décadas había vivido entre los muros dorados del Palacio de Buckingham, pero nunca le había pertenecido. Nunca se había engañado a sí misma. No era Diana. No era el icono amado del pueblo. No era la rosa de Inglaterra, cuyo recuerdo aún florecía en el corazón de la nación. Era la sucesora, la otra mujer, una presencia tolerada, pero nunca verdaderamente aceptada. Cada vez que pasaba por un retrato de Diana en los largos pasillos del palacio, cada vez que veía los famosos pendientes de perlas de Collingwood adornando a Kate, la nueva princesa de Gales, sentía el peso insoportable de vivir a la sombra de un fantasma. El fantasma de Diana no era solo un recuerdo, era una fuerza activa, una presencia espectral cuyo legado impregnaba cada piedra de aquel lugar, cada decisión, cada mirada de soslayo del personal. Por eso había intentado hablar con Carlos tantas veces, buscando una validación que él parecía incapaz de darle. Sus palabras, al principio suaves, casi una sugerencia susurrada en la quietud de la noche, se habían vuelto más pesadas con el tiempo, teñidas de una desesperación creciente. ¿Por qué no establecemos un fondo conjunto? Algo a nombre de ambos. Solo quiero una marca, un legado, que esté junto al tuyo, pero cada vez, Carlos, el hombre atrapado entre la mujer que perdió y la institución a la que sirve, negaba con la cabeza. Sus palabras eran siempre las mismas, un veredicto que ella nunca pudo borrar de su mente. Lo que pertenecía a mi madre siempre le pertenecerá. Este palacio, sus propiedades, son el único recuerdo tangible que me queda de ella y nadie, ni siquiera tú, Camila, puede tocarlo. Para él, esas palabras eran un voto de recuerdo,
un acto de lealtad a la memoria de la mujer que no pudo proteger. Para ella, eran una sentencia de invisibilidad. A partir de esa constatación, de esa herida que nunca cerraba, una idea comenzó a arraigarse en su mente. Si él no le concedía un lugar en la historia, ella misma lo crearía. Comenzó con pequeñas y discretas transferencias de bienes, una forma de ocultar activos de la inminente divulgación pública. Pero cuanto más actuaba, más deseaba. Cada vez que firmaba otro papel en la penumbra de una oficina legal, sus manos temblaban menos. Las cifras y los números se transformaron en un imperio privado, el único reino que podía llamar verdaderamente suyo. No se trataba solo de dinero, se trataba de existencia, de grabar su nombre en los anales de la historia de una forma que no pudiera ser borrada. Sabía que si Carlos descubría la verdad, su furia sería inconmensurable. Pero, ¿cómo podría él, el heredero de todo, entender lo que significaba vivir durante 20 años dentro de un palacio donde cada tapiz, cada jardín, cada susurro en los pasillos aún pertenecía a otra mujer? Él había mantenido todo como estaba, como si quisiera recordarle constantemente que ella nunca podría reemplazarla. Y para Camila, esa herida era más profunda que cualquier corona. En el palacio de Buckingham, el caos febril de la mañana se había transformado en una intensidad concentrada y latente, un silencio que zumbaba con algo invisible como una tormenta antes de tocar el suelo. Las operaciones reales, meticulosamente organizadas durante meses para el inminente decreto de la transparencia, se habían paralizado por completo. Una sola ausencia había fracturado la maquinaria de la monarquía. Sobre la larga mesa de roble del centro de mando, que en tiempos de crisis se convertía en el corazón neurálgico del poder, se desplegaron planos y mapas detallados del palacio y sus extensos terrenos. Cada pasadizo, cada cámara, cada rincón olvidado estaba siendo analizado. Tras más de 10 exhaustivas horas de búsqueda, una búsqueda que había recorrido desde las húmedas bóvedas subterráneas hasta los enmarañados jardines reales, un avance provino del equipo técnico que monitoreaba el ala norte. Descubrieron algo curioso, una anomalía en el tejido de la historia del palacio, una estrecha puerta oculta en lo profundo de un antiguo corredor, un vestigio del pasado victoriano de Buckingham. Por protocolo del protocolo Windsor, había sido sellada hacía décadas, excluida de la moderna red de seguridad, convertida en una reliquia olvidada de un viejo pasadizo secreto que alguna vez sirvió a reyes y reinas para moverse sin ser vistos. Al rebobinar las imágenes de la cámara de vigilancia más cercana, encontraron las imágenes borrosas, distorsionadas por una interferencia deliberada. Sin embargo, los últimos fotogramas, justo antes de que la señal se cortara, eran inconfundibles. Una mujer envuelta en una capa oscura, moviéndose con una rapidez calculada pero tranquila, sosteniendo un familiar bolso de mano verde esmeralda y llevando en su dedo un anillo distintivamente grande y brillante, una joya conocida por pertenecer únicamente a Camila. Desapareció en la penumbra del jardín a través de la puerta oculta. No había señales de angustia, ni de un perseguidor, ni del caos de una huida desesperada. Las imágenes emanaban una serenidad deliberada, la compostura de alguien que no estaba huyendo, sino ejecutando un plan. Alguien que conocía los secretos del palacio mejor que los propios guardias. La sala de mando se sumió en un silencio absoluto. Nadie se atrevió a hablar. Cada par de ojos permaneció fijo en la pantalla, unidos por la comprensión tácita de lo que acababan de presenciar. No era un secuestro, no era una desaparición forzada, esto era una traición desde dentro. A mediodía, la actualización llegó a oídos del rey Carlos. El caso, antes tratado como un posible y alarmante secuestro, fue reclasificado oficialmente con una frialdad burocrática que desmentía la gravedad de la situación. Una fuga voluntaria y planificada. Ahora, con el decreto de la transparencia, el momento definitorio destinado a restaurar la credibilidad de la monarquía, a solo unos días de distancia, la repentina desaparición de la reina se había convertido en una falla tectónica que amenazaba con fracturar todo el edificio de la corona. Una ausencia se había convertido en una crisis nacional, capaz de encender una tormenta de especulaciones y una indignación pública que la monarquía, en su frágil estado actual, no podría soportar.
La reina no solo había huido, había dejado una bomba de tiempo en el corazón de la institución. Más tarde, esa misma tarde, en una cámara aislada del ala de Kensington, lejos del caos del centro de mando, el príncipe William, el heredero al trono, convocó a Julián, el estratega de medios de la realeza y uno de los pocos hombres del círculo de confianza. Para una discusión privada, el rostro de William, usualmente compuesto y sereno, una estudiada máscara de deber, mostraba un agotamiento visible. Su tono era tenso y cortante, desprovisto de toda formalidad. «Julián, necesito que investigues algo de inmediato. Tengo razones para creer, susurros que he estado escuchando durante semanas, que su desaparición está ligada a irregularidades financieras. Informes de grandes transferencias de activos. ¿Puedes verificarlo?» Sin decir una palabra, Julián abrió su maletín de cuero y entregó un grueso dossier encuadernado en piel oscura. No tenía marcas ni escudo real. Era un documento secreto, uno que nunca debería haber existido. «Ya lo he comprobado, Su Alteza», dijo en voz baja, su voz apenas un susurro en la solemne habitación. Durante los últimos 3 años, una parte significativa de los activos de la corona, bienes inmuebles en el extranjero, acciones de empresas de la Commonwealth, incluso fondos de inversión inactivos que se remontan a generaciones, han sido transferidos a un solo individuo, un hombre llamado Victor Rousseau. Hizo una pausa, permitiendo que el peso del nombre se asentara en el aire. Es un promotor inmobiliario, visto a menudo en los círculos sociales reales periféricos. Discreto, eficiente y, según nuestras fuentes, notablemente cercano a ella. Si Su Majestad la Reina quería ocultar activos de la auditoría de transparencia, usar a un hombre como Rousseau como apoderado, un fantasma en el sistema, sería el método más seguro y prácticamente indetectable. Los ojos de William se clavaron en los documentos, sus dedos apretando los bordes con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Cada página era una revelación, un hilo en una red de engaño. Si esas propiedades y fondos estaban a nombre de Victor Rousseau, nunca aparecerían en el informe de transparencia. Serían invisibles para el público, para el Parlamento, para la historia. El momento de su desaparición, a solo una semana de la ceremonia, ya no era una coincidencia. Era una estrategia. Apuntaba a una escalofriante posibilidad. Todo el acto había sido orquestado no solo para proteger una riqueza oculta, sino para socavar activamente la reforma más importante del reinado de su padre. Era un ataque al corazón mismo de la nueva monarquía que intentaban construir. Mientras el crepúsculo se cernía sobre Londres, tiñendo el cielo de tonos púrpuras y grises, el ambiente en el palacio había cambiado. El caos frenético de la mañana había evolucionado hacia una intensidad concentrada y latente. Los investigadores ya no buscaban a ciegas. Ahora seguían el rastro del dinero. Sobre la mesa del centro de mando yacían páginas y páginas de transacciones, cada una sellada con el mismo nombre recurrente: Victor Rousseau. Su nombre se abría paso a través de los archivos como un hilo escarlata, conectando cada pista, cada propiedad, cada cuenta bancaria secreta. Aquella noche, tras la disolución del Consejo de Investigación, el rey, informado por su hijo, emitió una directiva firme y helada, una orden que cambiaría el curso de la investigación. Convoquen a Victor Rousseau inmediatamente. Debe estar en el Palacio de Buckingham antes del amanecer. La búsqueda de una reina desaparecida se había transformado en algo completamente diferente. Un interrogatorio urgente. Y esta vez, el objetivo no era una sombra en la niebla, sino un hombre cuyo nombre se había convertido en la clave de todo el misterio. El coche de Victor Rousseau, un sedán negro sin distintivos, rodeado por una escolta armada, se deslizó a través de las calles desiertas de Londres. Cuando las pesadas puertas dobles del salón del consejo se abrieron, Víctor entró. Su traje era impecable, cortado a medida, pero su rostro estaba pálido, casi fantasmal, bajo la luz de los candelabros. El aplomo de un hombre de negocios experimentado, acostumbrado a las salas de juntas y a los acuerdos de alto riesgo, se había desvanecido. En su lugar, había la expresión atormentada de un hombre acorralado en un juego de vida o muerte. Nadie se levantó para recibirlo. No hubo apretón de manos, ni formalidades. Solo el rey Carlos, sentado en la cabecera de la larga mesa de roble,
con una mirada tan afilada y fría como el acero forjado. A su lado, el príncipe William observaba en silencio, su quietud más intimidante que cualquier amenaza. «¿Señor Rousseau?» La voz de Carlos era baja, controlada, cada palabra golpeando con un peso medido. «Entiende por qué ha sido convocado, ¿verdad? Hemos descubierto múltiples activos reales, reliquias invaluables para la historia de esta nación, registrados a su nombre». Víctor tragó saliva, el sonido audible en el silencio sepulcral de la habitación. Su Majestad comenzó como un simple acuerdo. La reina, Su Majestad Camila, vino a mí. Dijo que ciertos activos debían mantenerse temporalmente bajo un nombre externo por razones delicadas. Creía que simplemente estaba ayudando, protegiendo a la corona de la inestabilidad mediática. Ella planeaba transferir todo de vuelta discretamente después del decreto. Yo solo era el nombre, un custodio temporal. William se inclinó hacia adelante, sus codos apoyados en la pulida mesa, su tono cortante y frío. Ayudando, se da cuenta de que incluso prestar su nombre equivale a ocultar activos de una auditoría nacional. Se da cuenta de que ayudó a orquestar un engaño contra el pueblo británico. Víctor bajó la mirada, sus manos temblando ligeramente. Tras varios segundos, forzó las palabras. «Entiendo, pero fui engañado desde el principio. Les contaré todo, porque no tengo otra opción». Sacó de su maletín una gruesa carpeta, un sobremanila que nadie se atrevía a tocar, y la colocó con cuidado sobre la mesa. Acepté porque confiaba en ella. Pero los activos seguían llegando. Propiedades, acciones, fondos por valor de cientos de millones. Hace unas semanas descubrí algo que lo cambió todo. Señaló un párrafo cerca del final de un contrato suplementario, su dedo temblando. En letra pequeña, esta cláusula establece que si ocurría alguna investigación o escándalo, toda la responsabilidad legal y penal recaería únicamente sobre el titular del nombre, es decir, yo. La reina estaría exenta de toda responsabilidad y retendría el derecho de reclamar cada activo. Levantó la vista, sus ojos encontrando los del rey. Durante 3 años de confianza en una sola cláusula oculta, me convertí en el chivo expiatorio. Mi vida entera, mi reputación, mi familia. Todo se convirtió en su escudo. El puño de Carlos se cerró sobre la mesa, su expresión endurecida por la furia. Así que me está diciendo que ella lo usó para ocultar activos reales, socavar las reformas de transparencia y burlarse de esta institución. Víctor asintió débilmente. Sí, y por eso vine aquí. Pensé que la estaba ayudando a mantener la dignidad. No me di cuenta de que era parte de un plan que me dejaría en la ruina mientras ella permanecía intocable. Si guardaba silencio, sería nombrado el único culpable. No tengo más remedio que hablar. Al mediodía del tercer día, un convoy de vehículos sin distintivos se abrió paso a través de las carreteras mojadas por la lluvia hacia la finca de Blackwood. Fue Víctor Rousseau quien lo había revelado todo, el único testigo de los acuerdos clandestinos de Camila. Al final del pasillo, en una habitación amplia y tenuemente iluminada, ella estaba sentada a la cabeza de una larga mesa. Cuando levantó la vista y vio a Carlos, su rostro se congeló. Los abogados sentados a ambos lados se levantaron en silencio y se escabulleron, dejando a los dos solos en una arena de juicio silencioso. Carlos no se sentó. Arrojó el expediente de Rousseau sobre la mesa, los papeles se esparcieron por la superficie pulida como las hojas caídas de un otoño muerto. Su voz sonó baja, áspera y cortante como el acero. ¿Tienes idea de lo que me has hecho? Camila respiró temblorosamente antes de responder, su tono frágil pero desafiante. Solo quería un lugar, algo que probara que, después de todos estos años, no era invisible. Nunca lo entendiste. Invisible. La palabra de Carlos fue un latigazo. Dio un paso más cerca, su palma golpeando la mesa con un crujido seco. Te abrí las puertas del Palacio de Buckingham. Te elevé a esta posición. Te di todo lo que un hombre puede dar, y a cambio recibo este engaño. Abierto y deliberado. ¿Me trajiste a Buckingham? Sí. La voz de Camila se elevó, quebrándose. Pero nunca me diste nada que fuera mío. Todo allí todavía pertenece a otra persona. Mantienes cada pared,
cada jardín, como un santuario a un recuerdo, a ella mientras yo vivo entre fantasmas. Así que decidiste robarlo, replicó Carlos, cada palabra mordaz. Sin preguntar, sin avisar, ocultaste activos a mis espaldas y los canalizaste en secreto. Has convertido la confianza en un arma contra mí. Te lo pedí. La voz de Camila se quebró, las palabras brotando como una confesión. Te rogué que creáramos algo juntos, un fondo a nuestro nombre, algo que llevara nuestra marca. Pero te negaste cada vez. Estás encadenado al pasado mientras yo quedo fuera. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Seguir esperando mientras mi vida desaparecía? El pecho de Carlos subía y bajaba, su aliento espeso por la ira contenida. ¿Qué se suponía que debías hacer? No traicionarme, no construir un imperio de mentiras. Durante 3 años jugaste en las sombras usando a Víctor, un hombre que confiaba en ti, como tu tapadera. Tú, una reina, reducida a forjar alianzas como una criminal. ¿No te avergüenzas? No quería huir, confesó ella entre sollozos. Tenía miedo. Sabía que si te enterabas antes de la ceremonia, no me dejarías explicar. Solo necesitaba tiempo. No pensé que lo descubrirías tan pronto. Carlos se acercó más, inclinándose hasta que sus ojos se encontraron con los de ella. Su voz bajó, pero cada palabra golpeaba como el hierro. ¿Miedo? ¿A eso lo llamas miedo? No solo huiste, Camila. Abandonaste todo. Abandonaste a esta familia, a este país, a mí. ¿Y a eso lo llamas miedo? No. Es cobardía. Y la cobardía es el pecado más vergonzoso de todo lo que has hecho. Él se enderezó, su expresión se volvió gélida. Mañana regresarás a Buckingham y ante los ojos de la nación reclamaré cada activo que ocultaste. A partir de hoy, no te queda nada. Ni poder, ni propiedades, ni dignidad. ¿Pretendes destruirme públicamente?, susurró ella, con los labios pálidos. No, respondió Carlos fríamente, su voz final. Te has destruido a ti misma. Yo solo diré la verdad. En los 2 días silenciosos que siguieron a la confrontación en Blackwood, 2 días envueltos en una quietud pesada y sofocante, Camila lo había pensado todo. En la soledad de esa finca rural, lejos del poder y la pompa de Londres, se enfrentó a la cruda realidad de su situación. Sabía que ya no quedaban salidas, cada camino de escape estaba sellado, cada cuenta bancaria congelada, cada documento incriminatorio ahora en posesión segura de Carlos. Cada abogado que una vez había jurado lealtad y discreción, ahora se había retirado silenciosamente, desapareciendo en las sombras de la City de Londres. El imperio que había intentado construir para protegerse, ladrillo a ladrillo de engaño, se había desmoronado por completo. Ya no había a dónde correr. La única opción que quedaba era enfrentar la tormenta. No para reclamar el poder, eso ya estaba perdido. No para buscar el perdón, eso era imposible, sino para intentar salvar un último y diminuto fragmento de dignidad. Entendió que si no aparecía en la ceremonia del decreto de la transparencia, su silencio la condenaría más que cualquier veredicto judicial. Su ausencia sería interpretada como una admisión de culpa, una mancha de cobardía que la perseguiría por el resto de su vida y más allá. Sería recordada no como una reina, sino como una fugitiva. Así que, al amanecer del día señalado, se vistió con un abrigo oscuro, un color sobrio que era a la vez un signo de sumisión y de luto por la vida que había perdido. Entró silenciosamente en el coche con destino a Londres, un vehículo oficial desprovisto de la calidez o la familiaridad de antaño. Ahora era simplemente un transporte, un vehículo que la llevaba hacia su juicio público. Era plenamente consciente de que presentarse ante la nación ese día significaba la rendición incondicional. A primera hora de la mañana, la plaza frente al Palacio de Buckingham estaba abarrotada. La multitud se desbordaba por los escalones de piedra, las cámaras de televisión se apostaban hombro con hombro como un ejército de ojos de cristal, y los periodistas se apretujaban hacia el frente, sus rostros tensos por la anticipación. Cada persona en esa plaza, y millones más, viéndolo desde sus hogares, esperaba la misma respuesta. ¿Aparecería el rey? ¿Habían encontrado a Camila? Y la ceremonia, el símbolo de la renovación real, procedería como se había prometido o se derrumbaría en el último momento bajo el peso del escándalo. Cuando las grandes puertas del oeste de Buckingham se abrieron,
El rugido de la multitud llenó la plaza y luego cayó abruptamente en un silencio atónito al verla. Camila, después de una semana de desaparición, estaba de nuevo junto al rey. Su postura era rígida, su expresión tranquila, pero hueca, vacía de toda emoción. Cada cámara, cada par de ojos en la multitud, captó la misma verdad ineludible. La mujer que estaba junto a Carlos ya no portaba la autoridad de una reina, solo el eco desvanecido de ella. Había regresado, sí, pero había regresado como una extraña a su propio mundo, una sombra a punto de ser borrada por la luz de la verdad. Carlos subió al podio. Sus ojos barrieron la multitud, el mar de rostros, las miles de banderas ondeando y el brillo metálico de las lentes de las cámaras de todo el mundo. Su voz sonó baja pero firme, resonando desde los altavoces con una gravedad que silenció a la multitud. Antes de comenzar el anuncio de hoy, dijo: «Debo decirle a esta nación una verdad dolorosa, pero necesaria». Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara. Durante los últimos 3 años, alguien dentro de esta familia, alguien en la posición de máxima confianza, ocultó deliberadamente activos y los transfirió a otros lugares, temiendo que las reformas de transparencia despojaran su influencia. Y cuando la verdad estuvo a punto de salir a la luz, esa persona huyó, no por amenaza, sino por miedo a la verdad. Cada palabra era un martillazo, un golpe calculado contra los cimientos del secreto. Desde entonces, hemos recuperado lo que se ocultó. Digo esto no para humillar, sino para recordar a todos, y para recordarme a mí mismo, que incluso aquellos nacidos en la sangre real, una vez que traicionan la confianza, deben responder por ello como lo haría cualquier ciudadano. Era una declaración sin precedentes. No era un simple discurso, era un juicio, una purga simbólica ejecutada a la vista de todo el mundo. Escaneó la vasta multitud una vez más, y luego continuó, su voz elevándose con una solemne convicción que parecía canalizar a generaciones de monarcas antes que él. Hoy, ante el pueblo de este reino, declaro que cada activo real, fincas, propiedades, acciones, fondos e ingresos será totalmente transparente. Nadie entre nosotros está por encima de la ley. Nadie se esconderá detrás del privilegio o el poder para ocultar la verdad. A partir de hoy, comenzamos de nuevo. La multitud permaneció inmóvil. El aire estaba tan silencioso que incluso se podía oír el sonido del viento tirando de las banderas. Luego, mientras las enormes pantallas comenzaban a mostrar las listas de activos auditados, cifras claras verificadas línea por línea, una oleada de aplausos comenzó. Fue vacilante al principio, luego cobró fuerza, rodando por la plaza como una marea oceánica, hasta que el sonido se volvió atronador. Camila estaba a su lado, con las manos entrelazadas con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Su mirada estaba fija al frente, pero no veía nada. Sabía que su nombre no estaba en ninguna de esas pantallas. Sabía que todo lo que una vez había intentado proteger, cada cuenta, cada propiedad, cada acción, había sido reclamado. Cada ola de aplausos la golpeaba como un recordatorio físico de su derrota. Cada aclamación para el rey era una condena para ella, una verdad más profunda que la que él acababa de pronunciar. Carlos no la miró, ni una sola vez. Su discurso terminó. Dio un paso atrás, permitiendo que sus asesores tomaran el control con las declaraciones formales. Mientras descendía los escalones del podio, los vítores a sus espaldas se hicieron más fuertes. Sin embargo, en su corazón, el sonido era frío, distante, hueco. La confianza debe ganarse, y una vez rota, es casi imposible de restaurar. La monarquía había sido protegida, pero su paz había sido rota. La ceremonia concluyó con un tenue rayo de sol de tarde que se abría paso entre las nubes. La plaza permaneció viva con aplausos, con gritos del nombre del rey, con flashes de cámaras capturando el momento histórico. Se tomaron fotografías oficiales. Carlos en el centro, Camila ligeramente a su derecha, una leve sonrisa ensayada en sus labios. En la televisión, la imagen parecía perfecta. Una pareja real, unida después de la crisis, una monarquía renovada, pero aquellos que estaban cerca, aquellos que formaban parte del consejo silencioso, vieron la verdad.
La distancia invisible entre ellos se había ensanchado hasta convertirse en un abismo infranqueable. Cuando terminaron los últimos rituales, cuando las multitudes y los reporteros se dispersaron, los pasillos del Palacio de Buckingham cayeron en un silencio espeluznante. Camila caminaba varios pasos detrás de Carlos. El débil chasquido de sus tacones sobre el suelo de mármol era el único sonido que rompía la quietud. Ninguno de los dos habló. En el cruce que llevaba a los aposentos privados, él se detuvo. De espaldas a ella, permaneció inmóvil durante unos segundos. Un momento suspendido en el tiempo, y luego siguió caminando sin decir una palabra, sin una sola mirada hacia atrás. Ella se quedó paralizada, observándolo marcharse, sabiendo que incluso si se hubiera vuelto una vez, solo una vez, algo podría haberse salvado. Pero no lo hizo. El pasado había regresado como una orden, no como un recuerdo. En la sala privada detrás del escenario se sentó sola. Su mano se aferró al reposabrazos de la silla mientras sus ojos se cerraban con fuerza. Durante una semana había corrido para preservar el poder, y ahora ese poder, esa ilusión de control, se había desvanecido. Cuando la puerta trasera se cerró tras ella, los pasillos que una vez gobernó le parecieron ajenos. El personal que antes se inclinaba respetuosamente ahora apartaba la mirada. Sus rostros eran máscaras de neutralidad profesional. Su oficina, antes un hervidero de archivos, llamadas y planes, estaba desnuda, despojada de toda autoridad. Se hundió en la silla, hundió el rostro entre las manos, y por primera vez en años las lágrimas cayeron libremente, lágrimas no de tristeza, sino de una derrota absoluta. En el exterior, la capital rugía de celebración. Una nación aclamaba el éxito de su nueva era de transparencia, mientras que detrás de una puerta cerrada, la mujer que lo había apostado todo por el control se sentaba sola, enfrentando nada más que el vacío. No fue una purga legal, fue una simbólica. Y para la monarquía, el simbolismo siempre lo ha significado todo. Días después, sin un anuncio público, fue exiliada silenciosamente a Rye House, su santuario personal ahora convertido en una jaula dorada. En otro pasillo, Carlos permanecía junto a la alta ventana, observando cómo la lluvia desdibujaba el patio de abajo. Sus manos se entrelazaron, su reflejo inmóvil en el cristal. En ese momento, supo la verdad que ni el discurso ni la ceremonia podían ocultar. A partir de ese día, serían marido y mujer solo de nombre. El palacio, testigo silencioso de siglos de triunfos y escándalos, comprendió lo que ese día había marcado realmente. El día en que una monarquía preservó su honor, pero un matrimonio se perdió para siempre. Porque la historia no recuerda quién llevaba la corona, recuerda quién se la ganó. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Fue la huida de Camila un acto de rebelión desesperada o una traición calculada? Comparte tus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Gracias por ver Intrigas de la Corona. Recuerda darle a me gusta, compartir, y si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte a Intrigas de la Corona y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras revelaciones. Haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla. Lo disfrutarás.